Gente. Vascular de los por San Lucas con la paz para el tratamiento de pacientes Saludos, gente. Vamos conectando lo que ya mismo estamos aquí esperando que conecte con WPAB y vamos a empezarle. doctores médicos especialistas Recuerden pasar el video, cardiovascular San Lucas compartir el video y darle me gusta para que esto siga creciendo. Vayan conectándose. A las 7:33 regresamos a hoy mismo. Ya tenemos en línea telefónica a Ricardo Santos. Ricardo, buenos días, bienvenido a PAB. Buenos días, Alfonso, y buenos días a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Anoche yo no conozco mucho del conejo ni de su repertorio, pero se tiró un pequeño monólogo allí que duró como 3 o 4 minutos que sacudió, yo creo, a la isla de Puerto Rico. Yo creo que sí, Alfonso, fíjate, a la verdad que yo no soy reggaetonero ni nada de eso que se parezca, pero me disfruté ese concierto o esa fiesta de la juventud puertorriqueña, que yo creo que es un evento histórico desde muchas perspectivas, tanto desde el punto de vista comercial, desde la música, como desde el punto de vista sociológico. Ahí me parece que tuvo una importancia bien buena para el pueblo de Puerto Rico, y yo personalmente lo catalogo como un hecho histórico. El hecho de que ese concierto se haya transmitido por el Canal 2, que lo haya visto, haya estado disponible para todo el pueblo de Puerto Rico, a mí me parece una cosa bien importante. Pero más importante aún me parece el llamado que hace y la reflexión que hace Benito en su concierto, que como tú dices, le dedica 2 o 3 minutos a reflexionar sobre lo que él quiere para el futuro de sus hijos que no tienen. Él dice, si yo tengo hijos, a mí me gustaría que mis hijos se quedaran en Puerto Rico, crecieran en Puerto Rico. Y rápidamente hace un señalamiento crítico al gobierno pésimo que nosotros tenemos, al maldito gobierno que sencillamente no gobierna para el pueblo. Y a mí me parece que esa crítica al gobierno, esa crítica a la administración de Luma, al sistema eléctrico de Puerto Rico, que tiene unas perspectivas inmensas. Fíjense ustedes cómo el asunto de la luz impacta, como hemos dicho aquí en este programa tantas veces. La energía eléctrica es la principal industria del país, que impacta todo. Y fíjense cómo Bad Bunny narra el que ellos hayan tenido que alquilar plantas eléctricas para, en caso de que le tumbaran la luz, cosa que según él no tiene que hacer en otros países. Eso dramatiza la situación que vive el pueblo de Puerto Rico, que prácticamente todos los días en algún sector importante del país se va la luz, sin contar las casas que se queman, la grave situación que vive, lo horrible que la están pasando los empleados, los trabajadores de Luma. Así que el llamado de Bad Bunny, del Conejo Malo, de Benito, a mandar para el infierno a Luma y a Pierluisi a luchar por nuestras playas, a defender nuestras playas, a mantenerlas limpias, y el comportamiento de esas decenas de miles de jóvenes allí y alrededor de la isla en distintas plazas demuestran que nosotros no podemos perder la fe ni la esperanza en nuestra juventud. Aquí hay una juventud que yo apuesto a ellos. Yo creo que hay posibilidades, y que este ejemplo no debemos llamarnos al desespero ni al horror por las palabras malas que se pudieron haber dicho. Más que eso saben nuestros niños, nuestra gente, y yo creo que tenemos que respetar
el espacio y el momento de cada cual. Algunos de nosotros nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, pero sin lugar a dudas, ese es su espacio, se lo han ganado, hay que darle paso a la juventud. Y de mi parte, yo felicito a Benito, felicito a todos esos miles de jóvenes que se reunieron alrededor de todo Puerto Rico en esa gran fiesta, en ese gran party de ellos. Me lo disfruté un montón y hay que ponerle un poco de más contenido, de más presencia y materializar esa crítica a Luma del conejo malo para que el pueblo completo, la juventud completa, nos lancemos a la calle a sacar de una vez y por todas a todo aquel que le está haciendo mal al pueblo de Puerto Rico. Bueno, y uno de los que se llevó su agüita anoche, el gobernador Pierluisi, oye, sigue defendiendo a Luma a todo lo que da. Oye, Alfonso, abrazo partido, el Pierluisi defiende a Luma. Y la gente se preguntará, pero ¿qué le pasa a este tipo? ¿Por qué será que esa defensa férrea de Pierluisi al extremo de que se va hasta el cuello defendiendo a Luma y cataloga o tilda de letanías los reclamos del pueblo en contra de Lumafia? En unas declaraciones bien contradictorias, Pierluisi señala que esto es un asunto de la percepción que el pueblo tiene con el servicio que ofrece Luma y que esa percepción cambiará en su debido momento cuando hagamos la fiscalización que estamos haciendo. Y ahí yo me perdí. Cuando hagamos la fiscalización que estamos haciendo. Inmediatamente hace un llamado a fiscalizar al negociado de energía, que todos nosotros sabemos que el negociado de energía sencillamente lo que hace es responder a lo que Lumafia pide. El negociado de energía responde, prácticamente politiqueando con el asunto de los aumentos. Y Pierluisi señala que le corresponde fiscalizar a la legislatura, pero este mismo charlatán es el que ha boicoteado todos los esfuerzos que ha hecho la legislatura por cancelar, por buscar que se cumpla con todos los parámetros establecidos en dicho contrato con Luma. Este es el gobernador que ni siquiera se unió a los recursos legales que hizo la legislatura para que Lumafia entregara los documentos que ponen al descubierto el descalabro administrativo que ellos tienen en la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero dice que también debe fiscalizar la Fortaleza. La Fortaleza, su secretaria de Gobernación, que sigue respirándole en el cuello a Luma, pero no sabe nadie a qué cuello realmente es al que ella se refiere, si es al cuello de sus parientes que trabajan con Luma, o si es al cuello del colombiano Pillo Hurtado, o del canadiense Standby. Nadie sabe en qué cuello es que respira la secretaria de la Gobernación. Tildó de letanías la lucha del pueblo, pero Pierluisi se le olvida, dentro de su carácter charlatán y embustero, también antiobrero, se le olvida a Pierluisi en su desespero por tratar de minimizar la lucha del pueblo, que precisamente esa lucha del pueblo que él llama letanía son las que lo movieron. Esa movilización exitosa del pueblo en la que lo movió a que aparecieran dinero de donde no había, y hoy precisamente anuncian que van a reducir en 2.75 centavos el costo de la energía eléctrica. Milagro, milagro. Apareció debajo de unas piedras unos dineros adicionales en la autoridad y ahora van a reducir
en 2.75 centavos el costo de la energía eléctrica. Y recuerdan, eso la semana pasada habíamos hablado de esto, de cómo Lumafia quería robarle a la autoridad los anuncios de que van a rebajar. Cuando van a subir la luz, Lumafia dice, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Eso es un asunto de la autoridad, eso es el petróleo, eso es la autoridad de energía eléctrica, los responsables de los aumentos, y ahora van a reducir un 8.2% que aparecieron unos chavitos por ahí debajo de las piedras, y el Nuevo Día le da una primera plana como parte de la campaña de medios, porque todos ustedes deben saber, ya deben saber que los Ferrer Rangel tienen dedos amarrados con Lumafia, pronto se sabrá. Yo pienso que tiene que ver con los servicios telefónicos, y ellos le dedican una página, una primera plana a que va a reducir el costo. ¿Para qué? Para calmar al pueblo, para calmar las letanías del pueblo, del coraje, de la movilización del pueblo que pone a temblar a Pierluisi y otros más. Pero yo no sé qué palabra utilizar para no parecerme a Bad Bunny, pero el aquel de Pierluisi es tal que se le olvida, Alfonso, que ya él había nombrado un comité para que supervisara y fiscalizara a Luma. Eso se le olvidó y mucha gente no recuerda que Pierluisi había nombrado un comité que yo lo bauticé el Comité Come con Luma. Un comité amplísimo que incluía al secretario de Estado, al secretario, al presidente de la Autoridad de la Alianza Público-Privada, a la Autoridad de Asesoría Fiscal, a la Agencia Fiscal de Puerto Rico, al director ejecutivo de la autoridad, al director ejecutivo de la Agencia de la Oficina Central de Recuperación de Puerto Rico, al secretario del Trabajo, al secretario de Vivienda. Toda esa gente lo nombraron en un comité y le dieron 5 puntos como agenda. Y esto ya va para 2 años. Y miren la agenda para que ustedes coincidan conmigo en el carácter charlatanesco y embustero de Pierluisi, que hace 2 años nombró este comité y el primer punto de la agenda era que atendieran que este contrato con Luma no represente aumentos en las tarifas. Y van 7. Que el contrato con Luma no se utilice como fundamento para el despido de ningún empleado regular de la autoridad y que se mantengan los beneficios. Y todos sabemos que en términos prácticos despidieron a 4,000 trabajadores de la autoridad, los desplazaron por todas las agencias de gobierno, y los empleados que cometieron el error de quedarse con Luma, poco a poco los están despidiendo. Eso es lo que están viviendo los empleados que se quedaron con Luma, aparte de vivir un régimen de terror, donde se están enfermando, han ocurrido accidentes que no dan a conocer. Pero esos empleados son doblemente responsables, porque se les advirtió. Ahora solo tienen una alternativa: organizarse, organizar una unión de verdad y luchar comenzando desde cero contra esa mafia. Nosotros en Lautier lo advertimos, pero los gerenciales, muchos de ellos, algunos lacayos jubilados, se fueron a hacerle el juego respondiendo al interés político partidista y ahora están pagando las consecuencias de esta mafia. El tercer punto de ese comité era que se hagan las aportaciones necesarias al sistema de retiro de la autoridad de empleados, al sistema de retiro de empleados de la autoridad, y que los que se vayan con Luma sigan cotizando.
Nada de eso ocurrió. Al día de hoy se le debe al sistema de retiro más de 800 millones de dólares. ¿Y qué pasa con ese comité que nombró el charlatán de Pierluisi? El cuarto punto que se le entregó a ese comité es velar que existan medidas que eviten conflictos de intereses en la otorgación de contratos. Esto da ganas de reír. Acaban de otorgar un contrato de 60 millones a uno de sus ex vicepresidentes. El conflicto de intereses en Luma es la orden del día, pero ¿cómo no va a ser la orden del día el conflicto de intereses si la Junta de Control Fiscal es la número 1 en conflictos de intereses, en corrupción y en pillaje, denunciado desde los Estados Unidos? Bueno, el Congreso aprobó una ley en contra del conflicto de intereses que pudiera existir en la Junta de Control Fiscal, pero no acaban de mover las fichas para encarcelar a esos canallas, miembros de la Junta de Control Fiscal, que sin lugar a dudas trabajan al servicio de los bonistas buitres. Y el quinto punto, que se establezcan y se cumplan con las métricas claras y específicas de cumplimiento y desempeño. Y aquí es donde Lumafia botó la bola, porque todos sabemos que Luma sencillamente no ha cumplido con las métricas que ella misma se impuso. Se han hecho estudios y los informes que Luma presenta al negociado de energía establece que ahora en este tiempo Luma se tarda más en restablecer el servicio que lo que se tardaba la Autoridad de Energía Eléctrica en su peor momento, cuando perdió sus empleados, cuando en su último año, en su peor momento en la historia de la autoridad. Y Luma se tarda más en restablecer el servicio. También Luma mantiene interrupciones del servicio que duran mucho más que lo que duraban cuando estaba la autoridad. Así es que por donde quiera que usted mira, la situación de Luma es peor a la que tenemos hoy. Sin lugar a dudas, gente, el ataque que el gobernador le hace al pueblo y a su manifestación no son otra cosa que no sea el terror que el gobierno le tiene a la movilización del pueblo. Y yo creo que tenemos que seguir movilizándonos, tenemos que seguir en la calle, tenemos que seguir luchando hasta salir finalmente de esta Lumafia que en nada ayuda al pueblo de Puerto Rico. Bueno, y mientras eso ocurre, la Junta le está pidiendo más tiempo a la jueza Taylor Swain para llegar a un acuerdo con los bonistas de la autoridad. Fíjate, Alfonso, esto es algo que la gente olvida, se olvida, porque ellos siguen trabajando en silencio y de vez en cuando pues nos dan un toque. Y ahora sale a reducir nuevamente que por segunda ocasión la Junta de Control Fiscal, la Junta que mantiene la dictadura en Puerto Rico, pide más tiempo a la juez Taylor para continuar con la mediación con los bonistas buitres. Y yo digo que están pidiendo más tiempo para cuadrar el gran tumbe a la Autoridad de Energía Eléctrica. Ellos están pidiendo que le den hasta el 15 de agosto, pero con mucha posibilidad que se extienda hasta el 9 de septiembre. Señalan que no han llegado a ningún acuerdo, aunque siguen negociando de buena fe con la intención de llegar a acuerdos, dice la moción que presentaron. Ante esta moción, la UTIER y el sistema de retiro y los acreedores no asegurados se opusieron
porque hay que dejar bien claro que la llamada mediación no es un evento igualitario para todos los perjudicados. Los trabajadores activos y jubilados, representados por la UTIEL y por el sistema de retiro en este asunto, no han sido llamados, tampoco los asegurados, los acreedores no asegurados. En ningún momento la Junta y estos mediadores se han reunido con esta parte importante, la parte humana importante dentro del marco de la deuda que tiene la autoridad. No se han reunido a discutir nada. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿pero cómo pretenden estos señores en cuartos oscuros, con una ley de mordaza que nadie puede hablar de lo que allí está ocurriendo? La Junta y los bonistas buitres quieren cuadrar su gran tumbe para salir con un acuerdo e imponérselo a las otras partes a las cuales ellos sencillamente no le han dado la oportunidad ni siquiera de escucharlos, ni siquiera de conocer de antemano qué es lo que se está cocinando en la olla. Ese es el gran tumbe, esa es la ley promesa, esa es la administración de una junta que representa los intereses de los bonistas y no los intereses del pueblo ni de otros perjudicados con este asunto de la quiebra de la autoridad. Lautier y el sistema de retiro y los acreedores no asegurados están pidiendo que se inicie el proceso de litigio. Que si tiene un costo mayor, sí tiene un costo mayor entre comillas. Que si puede tardar más entre comillas. Lo que pasa es que si usted deja que el lobo se reúna con las ovejas a resolver el problema ellos allá solo, o del cabro grande velando las lechugas y lo deja solo con las lechugas, ustedes saben lo que va a pasar. Se van a comer las lechugas los cabros grandes. Y cuidado que estos bonistas y miembros de la Junta son bien grandes. Así que se está pidiendo el Lautier y el sistema de retiro que se resuelvan ya en este momento unos asuntos de derecho importantes que sin lugar a dudas van a incidir en la repartición o en el pago que se haga. ¿Y cuáles son esos puntos de derecho que se quiere que se discuta y que los bonistas no quieren discutir y la Junta de Gobierno, la Junta de Control Fiscal tampoco quiere discutir? Bueno, lo primero es de dónde se va a pagar a los bonistas, o lo primero es cuánto se le va a pagar a los bonistas. ¿Esos bonos son legales o son ilegales? ¿Esos bonos hay que pagarlo o no hay que pagarlo? Bueno, el estudio que hizo Lisa Swain hace varios años decía que por lo menos habían 3,000 millones de dólares que era deuda ilegal que no había que pagar. Así que saca eso del medio. El señalamiento que hace la legislatura que no se pague más de que se descuente un 75% como mínimo, no sale de la nada. Sale de estudios que han hecho economistas serios de este país y de los Estados Unidos, donde dicen que nosotros no tenemos que pagar el 75% de esa deuda, cuidado sin nada, porque esos fueron bonos que se compraron a precio de chatarra y ahora estos señores quieren cobrarlo a precio primario, como si ellos hubiesen pagado esa cantidad por los mismos. Esto es un tumbe a mano armada que se le está dando al pueblo de Puerto Rico, y eso es lo que Lautier quiere que se discuta primero, pero la Junta de Control Fiscal al servicio de los bonistas buitres no quiere discutir porque sencillamente responden a los intereses de los bonistas y no a los intereses del pueblo de Puerto Rico. Bueno, Ricardo, brevemente, que se nos acaba el tiempo, esta semana tuvimos movilizaciones del Partido Popular Democrático celebrando el 25, el aniversario de Lela, el 25 de julio. El 27 los PNP estaban en Bayamón, pero a la verdad que estaban flaquitos. Y bueno,
Ni siquiera con Tatito disfrazándose de Muñoz Marín llevaron mucha gente. Oye, cuando yo vi eso, Alfonso, yo dije, pero vea acá, espérate, yo estoy viendo bien. Yo estoy viendo bien. Tatito se disfrazó de Muñoz Marín para ejemplificar y tratar de resucitar al Estado Libre Asociado a la era colonial en el momento de esa celebración. Todos sabemos que las dos fechas efemérides más importantes de los partidos mayoritarios en Puerto Rico es el 25 de julio, día de la llamada Constitución de Lela colonial, y el día 28, que es el día de José Celso Barbosa. Y la verdad es que si se trata, vamos a tratarlo como ellos nos tratan a nosotros. Porque ahora en la evaluación numérica de esta actividad, los medios de comunicación comercial metieron el rabo entre las patas y no salieron a evaluar ni a tirar números como tiraron con la marcha del pueblo en contra de Luma. Ahí, en esa actividad que hicieron los populares para conmemorar la colonia asquerosa, sencillamente, no podemos olvidar que hicieron lo que hacía mucho tiempo no se hacía en Puerto Rico, un desfile cívico-militar. Eso fue un bochorno. Bochornoso el desfile cívico-militar de Tatito. No alcanzaron, decir que fueron 500 personas, incluyendo todos los participantes del desfile, juntándolos a todos, no llegaron a 500 personas. Y si le aplicamos la métrica del Vocero, la métrica de Telemundo, la métrica del Nuevo Día, sencillamente eso fue un fracaso total. Pero cuando vamos a la actividad de los anexionistas, la celebración del natalicio de José Celso Barbosa allá en Bayamón, en la ciudad de la estadidad, según los Ramos Luis, pues allí la actividad estuvo peor. Allí fueron 2 o 3, sencillamente 2 o 3, al extremo de que la prensa comercial le hizo el favor de no publicar fotos. No hay fotos de las multitudes. Lo mismo ocurrió en la actividad de los colonialistas. Así que ni siquiera, solamente los dirigentes posaron para que se vieran en su tremenda concentración. Y entonces comparamos con la actividad del pueblo en contra de Luma y sencillamente lo sobrepasó por miles, miles y miles de gente que salió a la calle en peores condiciones, porque a esto le dieron día libre con paga para ir a protestar. Eso hay que anotarlo. Mas tuvieron todas las posibilidades de movilización y todos los recursos del gobierno. El pueblo se tiró a la calle en contra de Luma. Yo creo que en un futuro vamos a ver más actividades como esta, y sin lugar a duda, Alfonso, solo el pueblo salva al pueblo. Vamos para adelante, que nadie pierda la fe ni la esperanza. Yo creo que no podemos perder la fe en la juventud. Hay que seguir luchando y vamos para adelante, gente. Que Dios bendiga a Puerto Rico. Gracias, Ricardo, que pases un buen fin de semana. Igual para ti. Bueno, gente, a la verdad que no podemos perder de vista esta manifestación del pueblo. Me parece que el señalamiento de Bad Bunny mandando al carajo a Luma y a Pierluisi estuvo de primera. Esa es la expresión de nuestra juventud. Bad Bunny la representa. Hay que continuar la lucha, no podemos perder la fe ni la esperanza. Y reitero que me llenó de emoción el llamado de Bad Bunny, la aspiración de Bad Bunny, de Benito, de tener sus hijos aquí en Puerto Rico, de que se quedaran en Puerto Rico, pero para que se queden en Puerto Rico, para que puedan echar raíces en Puerto Rico, nosotros tenemos que reconstruir nuestro país. Reconstruirlo en un país más decente, en un país
que verdaderamente responda a los intereses de nuestro pueblo. Y para hacer eso, sin lugar a dudas, tenemos que sacar a toda esta sanguijuela, a toda esta corrupción, a todos estos políticos que por años han mantenido esa machina de la corrupción. Entre quién es más corrupto que quién. Tenemos que poner gente seria, gente buena, gente que responda a los intereses del pueblo, a comenzar a gobernar para que en ese proceso el pueblo cobre conciencia y se atreva a ir más allá y se atreva a romper las cadenas y se atreva a liberarse de esta ola de corrupción y echar para adelante. Que nadie pierda la fe, gente, ni la esperanza. Solo el pueblo salva al pueblo y yo estoy seguro que nosotros lo vamos a hacer. Que Dios bendiga a Puerto Rico. Recuerden, gente, pasen el video para que otra gente tenga la oportunidad de escucharnos. ¡Que viva la juventud! ¡Para adelante siempre! Dios bendiga a Puerto Rico.